En este vídeo vamos a mostrar un ejemplo con la herramienta Synalyzer Emprende de cómo meteríamos los datos para hacer rápidamente un estudio de viabilidad económico. Es muy importante, antes de nada, habilitar las macros de Excel para poder utilizar todas las funciones. Como por ejemplo, si nosotros pulsamos aquí en este botón, si no tenemos habilitadas las macros, no va a funcionar y nos va a dar un mensaje. Este botón te permite acceder a muchas funciones, como por ejemplo, aquí podemos poner pantalla completa y muchas otras que no son funciones estándar de Excel. Con este botón rojo podemos poner a cero todos los valores que tengamos de alguna simulación anterior que hayamos hecho. Aquí ves, pregunta borrar todos los datos de la hoja datos. Cuidado porque si decimos que sí lo borra todo. Iremos viendo las distintas funciones. En primer lugar metemos la fecha. La fecha siempre hay que poner 3 letras para el mes y luego el año. La fiscalidad, en caso de duda, dejar siempre sociedad. También se puede utilizar la de autónomo según el régimen de autónomo en España. En primer lugar, introducimos las ventas y los costes mes a mes durante los 3 primeros años. Aquí tenemos ya metidas las ventas. Hay que empezar a meter los datos siempre a partir de junio, que es la fecha inicial que hemos dicho, pero hemos supuesto que los 2 primeros meses no hay ventas. Entonces, como veis, hemos ido metiendo una rampa de subida de ventas, que hemos incrementado un poco en la época de Navidad, hasta 3 años. Lo mismo con los consumos. Los consumos o los costes variables se pueden introducir de dos formas. Una es en esta primera línea, que simplemente metemos un porcentaje sobre las ventas y ya se calcula, o aquí podemos meter lo que queramos, incluso podemos meter fórmulas. Y luego vamos a meter otros costes variables, un 1%, por ejemplo, de comisión de la tarjeta de crédito, de royalties o de lo que sea. Es importante distinguir entre lo que son estos costes variables, los consumos que tienen que ver con la compra de productos y el stock, y en cambio estos otros de aquí, otros costes variables que no tienen nada que ver con el stock, sino que son comisiones. En estas celdas podemos meter algún texto o lo que queramos. En los costes de personal también hemos metido aquí unos valores que hemos ido subiendo poquito a poco, los 3 primeros años. Cuidado con esta celda de la seguridad social, porque si yo meto aquí, por ejemplo, un 30% de seguridad social, que la paga la empresa, entonces esto se calcula sobre lo que yo ya he metido. O sea que ojo con esto porque a veces puede confundir. Y aquí este es el IRPF, que son las retenciones de los salarios. Lo podemos meter y aquí no sale nada, pero luego saldrá en el desglose de la tesorería. Y luego los costes fijos que también los hemos metido. De esta forma llegamos a unos totales y al EBITDA, que es el resultado bruto de explotación, que es las ventas totales menos los costes totales. Al principio tenemos un EBITDA negativo, lógicamente, pero luego a medida que van subiendo las ventas y la cosa va a mejor, pues va mejorando. En este gráfico vemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el momento en el que se igualan las ventas y los costes totales, que en este caso vemos que se produce aquí, en diciembre. Este gráfico solo se ve bien
si esto está en meses. Si lo pongo en trimestres, el gráfico del punto de equilibrio no se ve. En cambio, este otro gráfico y también el resto de gráficos se pueden ver en trimestres, en semestres, en lo que queramos. Y podemos mover el periodo por aquí, la escala de tiempos, y movernos a lo largo de, en total, 8 años. Una vez que hemos introducido los 3 primeros años mes a mes, podemos introducir el año número 4 y el año número 5 simplemente metiendo unos incrementos sobre el año anterior aquí. En este caso hemos metido estos. Y si queremos podemos meter aquí también unos gastos iniciales, que en este caso hay que meterlo ya con número negativo. Llegamos así a las ventas y los costes totales. En este gráfico, las barras verdes lo que te señalan son las inversiones, pero no solamente las inversiones en lo que es el inmovilizado, sino como se escribe aquí, suma el inmovilizado más si hay algún depósito o fianza del alquiler del local más los gastos iniciales. Ahora mismo lo que vemos aquí, esta barra verde se corresponde con esta escala que son los 1.400 euros que he metido de los gastos iniciales. Ya tenemos el EBITDA y ahora vamos a lo siguiente que serían las inversiones. Vamos a suponer que aquí en el primer mes, en el junio de 2017, vamos a tener unas inversiones en inmovilizado de 80.000. Podemos desglosar hasta 4 inversiones, aparte también de lo que sería el leasing, y separarlo. Podemos incluso poner cuántos pagos voy a hacer en la inversión. Puedo hacerlo en 2 pagos, en 3 pagos, en 4 pagos. Y aquí sería el número de años de amortización, que en este caso hemos puesto 12. Ya tenemos aquí las amortizaciones anuales y llegamos al EBIT, que es el resultado neto de explotación. Lo siguiente sería la financiación. Pero antes de meter la financiación hay que meter el resto de datos, porque en realidad la financiación se debe meter lo último, para realmente introducir la financiación que necesitamos. Vamos a meter antes el resto de datos. Vamos a meter un stock mínimo de 2.000 euros desde julio. Veis que aquí tenemos el stock. Si yo, por ejemplo, cambiara esta fecha, lo pusiera en agosto, veis que empieza en agosto. Vamos a dejarlo como estaba. Y aquí están las compras. Es muy importante leer bien estos comentarios, porque las compras hay que entender cómo funcionan. Si yo no introduzco ninguna compra, como es el caso que hay aquí, entonces automáticamente Synalizer calcula las compras mensuales que necesito en función de los consumos. Ahora bien, si necesito, por ejemplo, hacer las compras de forma bimensual o trimestral, entonces podemos introducir aquí las compras e incluso podemos introducirlas mes a mes, introduciendo más compras realmente de los consumos que tengo y por lo tanto subirá el stock. Si hacemos un ejemplo rápidamente, por ejemplo, si yo compro aquí 20.000 euros de, por ejemplo, de stock inicial, en este caso no vale porque hemos metido un stock en mayo que está fuera, que es antes de la fecha inicial. Tenemos que meterlo aquí. Entonces veis que el stock sube a 20.000
y cuando empiezo a consumir, que las ventas empiezan a producir en agosto, ya va bajando y yo puedo ir comprando más cantidad de la que necesito y el stock me va subiendo. Y aquí, no sé si os habéis dado cuenta que esta es la tesorería acumulada. Obviamente, si voy comprando, pues la tesorería se va resintiendo. Vamos a dejarlo como estaba, porque en este ejemplo sencillo no vamos a meter compras y por lo tanto se producen de forma automática mensualmente. Vamos a suponer que tenemos una fianza inicial de 1.500 euros. El IVA, en este caso, lo podemos aquí modificar, pero lo vamos a dejar en el 21% para los 4 grupos: ventas, costes variables, costes fijos e inversiones. Vamos a dejar lo que es IVA a compensar, también se puede poner IVA a devolver y entonces hay que poner qué mes es el de devolución. Como se trata de una sociedad de nueva creación, tenemos que meter aquí un capital inicial. En este caso, estos son los porcentajes del impuesto de sociedades. Podemos cambiarlo, incluso poner distinto cada año. Y luego Sinalizer también calcula los pagos a cuenta, es decir, los pagos anticipados que hago del impuesto de sociedades y que son muy importantes para la tesorería. Calcula según la modalidad número 1 que tenemos en España, pero esto se puede cambiar. Y también vamos a poner que las pérdidas a compensar las considere. Es decir, si tenemos pérdidas el primer año, las irá compensando en el impuesto en los años siguientes positivos, de forma que pagaremos menos. Y este es el mes, en el que se paga el impuesto de sociedades, que en este caso está en julio, que se paga en julio del año siguiente. Si la fiscalidad fuera de autónomo, tendríamos que ir a esta otra parte que ya veremos en otro vídeo. Una vez que hemos introducido todo, lo siguiente sería, antes de entrar en la financiación, los plazos de cobros y pagos. Para eso vamos a ir aquí. Abrimos esta ventana flotante, este formulario, y aquí podemos poner si es al contado, lo dejamos todo a 0, como está aquí. En este caso vamos a suponer que el 100% de las ventas, las cobramos a 30 días y que el 100% de las compras lo pagamos a 90 días. Y en el caso de los costes fijos vamos a poner 15 días, por ejemplo. Y en el caso de las comisiones y demás vamos a suponer que sea un mes después. Esta sería la tesorería acumulada que tenemos. Estos gráficos que aparecen en las ventanas flotantes, como es este o por ejemplo como es este, aquí tenemos varios, podemos ver estos o podemos ver... No se actualizan solos, hay que actualizarlos dando en este caso a este botón y en este caso cada vez que pulso en intro se actualiza. Si utilizamos los gráficos que hay en las hojas de Excel, estos sí que se actualizan solos. Lo que pasa que estas ventanas flotantes son muy cómodas porque puedo moverlas y las puedo colocar donde yo quiera.
Aquí vemos el resumen de lo que hemos metido en cuanto a cobros, pagos y demás. Y entonces ahora tenemos que ir a ver la financiación. Aquí tenemos los préstamos. Puedo meter dos préstamos con cálculo francés o cálculo alemán, con su importe, sus años, sus intereses, si hay periodos de carencia, cuándo se empieza a devolver, en qué fecha tengo el ingreso, si hay gastos de apertura. Y esta es la curva de tesorería sin financiación. Como veis, más o menos necesito unos 118.000 euros, puesto que es más o menos el descubierto más bajo que tengo. Será algo más porque al meter financiación voy a tener más necesidades, porque tengo que devolver los intereses. Pero bueno, lo vamos a ver. Si yo meto aquí, por ejemplo, 118.000, un préstamo de 118.000 a 5 años, 6%, actualizo pulsando aquí, veis que sigo necesitando financiación. Podemos hacer varias pruebas. Yo lo voy a fijar en 130.000. Para no ir muy justo, tengo por lo menos una cierta holgura de unos 5.000 euros aquí. Esto recordar que son meses, y lo puedo cambiar aquí. Si pongo trimestres, actualizo, aquí serían los trimestres. Normalmente es mejor estar en meses. Bueno, esta ventana flotante la vamos a cerrar y vamos a utilizar otra. En este gráfico lo que vemos es el ingreso y las cuotas de devolución de lo que es el préstamo. Además del préstamo están los 3.000 euros del capital social y en verde se ven las cuotas de devolución año a año. Y esta es la situación. Al final, estos son los gastos financieros anuales, según el préstamo que hemos metido. Este sería el beneficio bruto antes de impuestos. Este es el impuesto anual, en el caso de modelo de sociedad, y este es el beneficio neto anual. Y aquí tenemos un detalle de cómo se calculan los impuestos, los pagos a cuenta y demás. Aquí hay también una opción muy interesante, que es esta de on-off, que me permiten hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero quitar los impuestos, en este caso el impuesto a sociedades, lo quito aquí. Es que me daría el bruto igual al neto. Y por ejemplo, en el caso del IVA, yo también puedo quitar el IVA. Vamos a ver la tesorería acumulada en este caso que quita los impuestos. Claro, ha subido un poquito. Si quito el IVA y actualizo, pues fijaros lo que pasa, porque claro, como no pago el IVA de la inversión inicial, que es bastante alta, fijaros lo que pasa. De ahí la importancia de calcular bien los impuestos, porque si no la foto que obtenemos de nuestro estudio de viabilidad es completamente falsa. En estos gráficos os voy a enseñar alguna cosa más. Podemos ver, por ejemplo, aquí, si queremos ver algún detalle mes a mes de las cantidades, pues aquí las puedo ver. Puedo incluso, por ejemplo, quitar los ingresos, los costes fijos y personal, y lo que me queda son los costes variables, o al revés. Dejo solo los costes fijos más personal. He cambiado trimestres, estos serían trimestralmente. Bueno, esto funciona igual con todos
con todos los gráficos, ¿no? Cuidado, no olvidaros de luego volver a dejarlo, porque esto se refleja en todos los gráficos. Puedo ver cobros y pagos también. Por ejemplo, si quito los pagos, me quedo con los cobros. Puedo ver la financiación. Puedo ver la tesorería acumulada. Vamos a volver a dejar el IVA y el impuesto de sociedades como estaba al principio, que es como debería estar. Muy bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, el tema de los informes. Los informes, en el caso de sociedades es la hoja CAM-S, S de sociedad, en el caso de autónomo sería CAM-A. Entonces, en el CAM-S, que es donde estamos, hay tres tipos de informes. Tenemos el informe general, el más utilizado es el informe número 1, que como veis, aquí tenemos la cuenta de resultados de los 5 primeros años. Tenemos los gráficos principales. Este es el balance. Hay muchas partidas que están a cero porque en la versión sin Analyzer Emprende no se utilizan, pero sí se utilizan en la versión Business. Aquí estaría el pasivo, patrimonio neto. Podemos ver unos ratios básicos. Estos son los flujos de caja anuales. Estaría la parte, digamos, de lo que llamamos actividad de explotación, la actividad de inversión, la actividad de financiación. Estos serían los cobros menos los pagos, es decir, el saldo neto por periodo. Esta es la financiación, es el punto de equilibrio, las inversiones que hemos metido y la financiación que hemos metido. Entonces, estos informes los podemos guardar o los podemos imprimir o pasar a PDF. Ahora vamos a ver cómo. En el informe número 2 es exclusivo de tesorería. Aquí es la parte anual. Aquí están los gráficos que aunque parezcan que es el mismo, cuando sale el informe, unos salen como mensuales y otros como trimestrales. Los flujos de cobros menos pagos también. Aquí estaría el mes a mes. Aquí el anual. Bueno. Y luego hay un tercer informe, que es este, que el usuario puede configurarlo. Puedes copiar aquí lo que quieras, poner fórmulas, puedes hacer gráficos nuevos, puedes hacer lo que quieras. Este tercer informe no funciona en la versión Emprende Elite, que es la versión gratuita. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Si yo quiero, por ejemplo, comparar escenarios, yo diría, a ver, este escenario que acabamos de hacer me interesa guardarlo. Le doy a la función fotos, aquí elijo el tipo de informe, vamos a suponer que es el 1, aquí pongo los textos que quiero que salgan. Por ejemplo, voy a poner que este es el escenario optimista. Podemos poner aquí más texto si queremos. Y luego aquí definimos en qué posición queremos que salga. Es decir, si es la foto 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En este caso es la primera. Aquí borramos lo que teníamos en la hoja fotos, que es esta de la vez anterior. Y ahora digo, hacer foto. Veis que es muy rápido y ha copiado todo lo que hemos puesto aquí. La fecha, la hora, ha puesto el texto que le hemos dicho y aquí ha copiado todo esto. Lo que hace con los gráficos es los convierta a imágenes, de forma que aunque cambiemos los datos de ventas, costes o lo que sea, estos gráficos ya no cambian, que es lo interesante para poder comparar escenarios, ¿no?
Bueno, aquí lo tenéis todo. Vamos a suponer que hacemos un segundo escenario de una forma muy rápida y para eso voy a utilizar el simulador en el sim. Este es un cuadro muy interesante para hacer simulaciones. Simulaciones rápidas, digamos, ¿no? Voy a poner esto de forma que se vea un poco mejor, así. Entonces lo que voy a hacer aquí es suponer un escenario más pesimista. Entonces voy a decir que el 30% de las ventas y por tanto también de los costes variables se van a demorar 3 meses. Entonces, simplemente así de fácil podemos hacer ese cambio. Y si además, por ejemplo, hay, vamos a ponerlo aquí, unos costes fijos o unos costes de personal de 400 euros al mes, tendremos esta situación. Este simulador es muy potente y se pueden hacer muchas cosas y haremos otro vídeo explicándolo más a fondo. En este caso solo quería hacer otro escenario, me voy a la hoja CAM-S, el escenario ha cambiado, pero lo voy a comparar con el otro. Voy a guardarlo, este es el escenario, vamos a poner aquí, por ejemplo, pesimista. Vamos a hacer la foto número 2, va a ser el escenario número 2 y hago la foto. Vale, vamos a cerrar esto para que no nos moleste. Y fijaros lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que tenemos un escenario y otro escenario. Veis que aquí las ventas, como hemos dicho que el 30% se demoraba, son menores, los consumos igual, por lo tanto llegamos a un EBITDA que es más bajo en este caso. Aquí estábamos del entorno del 15, 18, 20 y aquí estamos un poquito más bajo, 10, 15, 18. Y no hemos tocado nada más. La curva, veis que esta curva está un poco más alargada, por decirlo así. Vemos el impacto que hay sobre la tesorería, o sea, ya no es suficiente con la financiación de 130.000 euros que habíamos puesto. Ahora tenemos aquí un montón de meses en números rojos, entonces tengo que incrementar la financiación. Este sería el balance. Los ratios también han cambiado, claro, ya el punto de equilibrio no es 12.000 euros, son 14.200, 2 meses después, y los retornos son también más bajos aquí, lógicamente. El problema es si tengo un escenario en que estos valores son pues, demasiado largos o incluso si tengo, claro, pérdidas o lo que sea. Esto sería la parte de los flujos anuales de tesorería, estos son los saldos netos de tesorería, la financiación en este caso no la ha cambiado, aquí vemos el punto de equilibrio que ha cambiado un poco, 2 meses después, y esta parte de aquí que no la hemos cambiado. Ahora lo que podríamos hacer es irnos a la hoja datos, ponemos la curva de tesorería, por ejemplo, aquí, vamos a ver cuánto más necesitamos, actualizamos el gráfico, bueno, más o menos 140.000, pero aquí está un poquito justo, vamos a poner un poco más, al menos 145.000. Vamos a ver antes de nada qué pinta tiene el resultado, porque al meter más tesorería hay más intereses que pagar, por lo tanto el resultado al final
es un poco peor, pero bueno, sigue siendo positivo, sigue siendo suficiente. Podríamos intentar también otra cosa, para que veáis un poco la dinámica de la simulación. Vamos a suponer que dejo la financiación como estaba, es decir, en negativo todos estos meses, y entonces voy a ver si se puede arreglar esto con los plazos de cobros y pagos. Si yo soy capaz, por ejemplo, de negociar con algún proveedor de forma que pueda pagar más tarde o cobrar antes, vamos a suponer cobrar. Vamos a suponer que hay un 20% que lo puedo cobrar al contado, que sería así: 80% a 30 días, 20% a 0 días, que es al contado. Ha mejorado, pero no lo suficiente. En este caso vamos a suponer que el 80% lo dejo a 90 días y que haya un 20% que lo pueda pagar, por ejemplo, a 100 días. Todavía no es suficiente. ¿Veis un poco cuál es la dinámica, no? Bueno, para hacerlo positivo, pues vamos ahora en este ejemplo simplemente a buscar cuál es el punto positivo que me interesa, este. Simplemente para que entendáis un poco la dinámica de cómo se trabaja, cómo se pueden hacer simulaciones. Bien, yo podría ahora, este nuevo escenario, ese sería el pesimista 2, vamos a decir así. Vamos a poner aquí, por ejemplo, cambio forma de cobros y pagos. Este es el escenario 3 y es la foto 3. Hago la foto. Y como veis, tengo ahora un escenario 3, que es este, que lo puedo comparar. En este caso la tesorería es mejor, pero peor que la primera. Tengo mejores ratios que el segundo escenario, pero peores que el primero. Podíamos haber cambiado otras cosas, haber reducido la inversión, por ejemplo, si es que es el caso y se puede hacer, etcétera. Esto ahora lo podríamos podríamos llevarlo a un PDF. Como veis aquí, van de dos en dos. Puedo poner un nombre. Por ejemplo, pongo aquí escenarios 1 y 2. Puedo llevarlo a PDF o imprimirlo en la impresora. Si pongo PDF, el número de hojas, normalmente esto estarán 5. Generar PDF, le digo que sí, y el PDF aparecerá en la misma carpeta donde tengo Synalyzer, donde está el Excel. Estas otras funciones que hay por aquí corresponden a la versión Business, en la versión Emprende no funcionan. Y por último, solo enseñaros, para el que prefiera moverse por las hojas en vez de pulsando las pestañas inferiores, se puede navegar también por aquí. Le puedo dar, por ejemplo, a la hoja datos, le doy aquí H de hoja, puedo ir a test. Test es una hoja también muy interesante porque aquí yo tengo todos los detalles de los flujos de tesorería. Aquí están de forma anual, vemos ya todos los detalles con nombres y apellidos.
Y aquí podemos verlo incluso mes a mes, que muchas veces es lo interesante. Yo aquí cambio, pongo el número de mes, el primer mes, por ejemplo, si es el segundo año sería el 13, que empezaría en junio de 2018, si pongo 25 sería el tercer año. Veis que a partir del tercer año es cuando empiezo a tener ya liquidaciones de IVA, porque ya he compensado todo el IVA inicial. Pues nada más, por ahora espero que os haya servido para ver cómo funciona esta herramienta.